Edu, ¿estás hablando o porque estás muteado si estás hablando? No estaba hablando, pero puedo hablar. Ah, no, perdón. Vi que compartiste pantalla y pensé que habías arrancado. Capaz tenías No, no, problemas no, de... estaba esperando. Cuando más o menos estén, arrancamos. Bueno, ¿están? Más o menos. Sí, sí, acá seguimos. Ok, Acá estamos. lovely. Bueno, ¿Se puede grabar esta entonces, parte, Edu? claro que sí. Perdón. Gracias. Bueno, ok. ¿Inició? Ahora sí. Bueno, entonces, a ver, yo voy a mostrar el procedimiento con este software, pero como vamos a decir varias veces a lo largo de la cursada, no nos interesa el software, ¿sí? Porque el procedimiento es exactamente eh, idéntico, o al menos el trasfondo de lo que está haciendo el software es idéntico para todos, porque hay una sola manera de medir, al menos de la manera que lo vamos a hacer. Entonces, esto lo nombro porque además de este, que es el link del suite ARTA, está el REU, que también es muy conocido. Eh, pero a veces la parte de configuración del REU es un poco menos clara de lo que es este. Entonces, listo. Esto es lo que estamos haciendo, ¿sí? Ahora lo paso a mostrar también en la cámara para que se entienda bien, porque yo lo tengo todo hecho justamente como con cablerío y no tengo una cajita, para que se entienda que no hay nada mágico, que son todos cables directos y que no hay nada más. Entonces, el circuito que estamos armando es el siguiente. Obviamente necesitamos una placa de sonido con dos entradas, porque la manera de medir impedancia es a través de referenciar a una resistencia conocida o a dos puntos de tensión en un circuito. Entonces, si nosotros conocemos la resistencia y tenemos la caída de tensión de esa resistencia, tenemos la corriente que está circulando por esa serie, ¿sí? Por esa RZ en serie. Entonces, si tenemos la corriente y tenemos el punto de tensión, saben que las placas de audio son medidores de tensión. Entonces, a mí ni siquiera me interesa cuál es el valor de tensión absoluto, me interesa simplemente cuál es la caída de tensión y después yo lo puedo referenciar a la impedancia del altoparlante. Entonces, eso es lo que se debe armar para medir impedancia eléctrica con una placa. Si lo quieren utilizar para medir en otro rango de frecuencia, tengan en cuenta que obviamente estamos limitados por la respuesta propia de las entradas de la placa o de la salida de la placa, ¿sí? En el rango de audio obviamente van a funcionar bien, fuera del rango del audio ya depende particularmente de cada placa. Por ejemplo, esto que estábamos discutiendo de medir la resistencia eléctrica. Bueno, depende de cada placa, sí tiene una, entre comillas, respuesta plana tendiendo hacia las bajas frecuencias. Hay muchas placas que tienen protección y a veces es un filtro mayor al primer orden y lo mismo para el anti-aliasing en altas frecuencias. Pero en el rango de 10 a 20, la mayoría de 10 a 20K, la mayoría de las placas responde bien. Si somos estrictos, verdaderamente estrictos, yo puedo medir únicamente con la placa. Sí, ahora estoy directo de la placa y me voy a justificar dentro de poquito, pero si somos estrictos, las salidas de la placa, que sería como esta parte en el circuito, digo, esta parte, la salida de las placas en verdad no están preparadas para impedancia baja, ¿sí? En este caso para la impedancia que va a ser un altoparlante conectado prácticamente en serie. Desde este punto de vista, a veces es recomendable
utilizar la salida de auriculares de la placa. En este caso no lo estoy haciendo, estoy tomando, no llego a enfocar la cámara, pero estoy tomando directamente la salida de línea de la placa. Pero esto es sensible con respecto a cada placa, ¿sí? Hay placas que que llegan a la corriente que le pide la impedancia del altoparlante con la resistencia esta en serie, y hay placas que no. Eso lo tienen que probar. Y de hecho, lo que me lleva al segundo punto es qué valor de resistencia de referencia utilizo. Tal vez ustedes si hicieron el ejercicio bueno, estamos en pandemia, pero si vieron cómo se hace el ejercicio con el osciloscopio, lo hayan leído como resistencia limitadora. En realidad es referencia, ¿sí? Nosotros ahora lo vamos a entender como que es una referencia. Es una referencia para 2 puntos de medición de tensión. Entonces, si nosotros somos estrictos, por así decir, en realidad lo que deberíamos armar es este segundo circuito, ¿sí? Deberíamos interponer un amplificador de potencia que sea capaz de trabajar en bajas impedancias y no molestar a la placa. Ahora, si nosotros no notamos nada raro en cuanto a la medición, en cuanto a ruido o en cuanto a, entre comillas, distorsión, lo que puede suceder es que si nosotros le presentamos prácticamente un cortocircuito a la salida, va a pedir corriente de más de lo que esté preparado a la placa, y probablemente el operacional de salida o el transistor de salida puede entrar en distorsión o en recorte, como lo quieran pensar. Yo lo he probado con esta placa y por suerte no sucede. ¿Qué es lo otro que puede pasar? El nivel de salida de la placa, la tensión de salida, no me sea suficiente para la medición. Habíamos hablado de estar cercano a 1 volt, 0.5, 0.3, pero al menos que esté arriba de 0.1. Hay placas que no llegan a eso. Entonces, ahí sí tendríamos que evaluar para ese caso particular, para ese parlante en particular, si necesitamos un poco más de tensión o no. Ahora, mi lado de la justificación, de por qué no uso amplificador. Entendiendo que vamos a usar una resistencia limitadora y entendiendo que en la mayoría de los casos agregar un amplificador en el medio no es necesario, o sea, que no necesito tanto nivel de tensión, no necesito elevar tanto la tensión, y que me puede traer complicaciones bastante grandes agregar un amplificador en el medio, como puede ser quemar una entrada de la placa porque conecté mal o porque se me fue la perilla del nivel del amplificador, o una mala conexión, lo que sea. A mí siempre me parece más seguro, y salvo casos muy puntuales y en general con parlantes grandes, me parece más seguro trabajar directamente con la placa. Es rarísimo, por más que hagamos un cortocircuito al line out o a la línea de salida de la placa, es rarísimo que quememos algo de la placa. En general, todas las salidas tienen una resistencia limitadora que está pensada y calculada para, si hay un cortocircuito, no quemar nada internamente. Yo, al menos en todas las placas que he probado y con las que he hecho este tipo de mediciones, nunca tuve, sí alguna vez, algún problema de ruido, pero nunca un problema de quemar algo. Entonces, por el momento, va a ser suficiente para el que tenga una placa en su casa, va a ser suficiente con utilizar la salida, ya sea de auriculares o la salida de línea de la placa. Entonces, ¿qué resistencia utilizamos? Nosotros lo que necesitamos es 2 cosas a la vez. Una es, como dijimos recién, proteger un poco la placa, que no sea un cortocircuito. Por otro lado, necesitamos una caída de tensión que sea lo suficiente como para que el cálculo que nosotros necesitamos hacer tenga precisión. Pero en contrapartida, necesito también que le llegue la mayor cantidad de tensión o de corriente, básicamente, al amplificador. Entonces, hay una delgada línea entre esas 2 cosas, protección y caída de tensión, y que le llegue la máxima corriente posible al parlante, siempre teniendo en cuenta que la salida de la placa no es de alto nivel, por así decir. Entonces, entre los valores comunes, hago mucha presentación, pero vamos directo al grano,
Entre los valores generales son estos que ven en pantalla, 47, 27 ohms. En experiencias personales yo he probado resistencias en diferentes placas desde los 10 ohms hasta los 100 ohms y en general entre esos dos valores vamos a andar bien. Si necesitamos que el altoparlante funcione a mayor nivel, voy a elegir una resistencia menor, y si no tengo problemas con el nivel con el cual me entrega la salida de la placa, puedo elegir una resistencia un poco mayor. Ahora, por ejemplo, tengo puesta una de 67.5 ohms, pero tengo también de 10 ohms y la podemos probar, y sé que con esta placa al menos no va a tener problema con esa cantidad de corriente. ¿Sí? Entonces, repasemos un poco el circuito para que lo entiendan a través del video. Tengo acá lo que sería... Sí. Una consulta. Esa Dale. resistencia es de 1 watt, ¿no? Esta es de 15 watts, pero Ok. es porque es la que tenía, no es necesario. De hecho, si haces los cálculos, a ver, las salidas de línea de las placas, ponele que en el mejor de los casos trabajen hasta 10 volts de pico, tal vez un poco más, un poco menos, pero en general están preparadas para trabajar a más 4 dBu, con picos será un poco más, un poco menos, pero a un par de volts, ¿sí? RMS. Teniendo en cuenta la impedancia que le vas a conectar al circuito, nunca vas a trabajar potencia real, ¿no? Entonces, con que sea de medio watt, hasta te diría de un cuarto de watt, va a ser suficiente. No es necesario que sea específicamente de potencia. Y en el peor de los casos, de hecho, he medido alguna vez poniendo en paralelo varias resistencias de 100 ohm de las comunes, ¿sí? O de las metal film o de las de las de carbón, y no hay problema, no desarrollan calor nunca, no se desarrolla potencia en esta medición. Bien, Ok. entonces, Gracias. tengo conectado a este plug y simplemente le puse un plug para hacer de interfaz la salida de línea de la placa, ¿sí? No estoy tomando ni salida de auriculares, salida de línea, entonces tomo negativo y positivo. Entonces estaríamos en este punto, ¿no? Perdón, estoy señalando con el otro mouse. En este punto estaríamos. Entonces, lo que necesita hacer la medición es conectar una entrada que va a ser tu referencia, lo que después vamos a llamar referencia, en este punto donde tengo el mouse. Entonces, yo tengo acá una entrada de la placa, que vamos a tratar de ordenarlo un poco mejor, así no hacemos lío. Una entrada de la placa que está antes de la resistencia, y fíjense que le tiré el negativo a el mismo punto que la salida de la placa. Podría tirarlo a otro lado, ahora lo discutimos. Y la otra entrada después de la resistencia, ¿ok? Y después de eso, a la salida de la resistencia, conecto el altoparlante. O sea, tengo hecho de una manera muy poco prolija lo que está acá en pantalla. Y ahora muestro un par de cosas. Entonces, hay algo que yo simplemente acá hice una medición para probar que funcione, porque siempre algún cocodrilo falla o alguno no está haciendo buen contacto, lo que sea, siempre pasa algún lío de esos. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo confianza en que todo este circuito no me esté agregando resistencia, ni en pedo, por todo, porque los cocodrilos en general o están mal soldados o a veces ni siquiera están soldados, o se oxidó un poco, de hecho las patas de esta resistencia ya están todas medio oxidadas, entonces tal vez el cocodrilo no hace buen contacto. El contacto eléctrico de los cocodrilos no es bueno. A ver, es bueno si estamos trabajando con impedancias de entrada de K, ¿sí? Ahí no agrega nada, pero estamos trabajando todo en baja impedancia, entonces cualquier cosita que agregue me va a afectar. Ahora, ¿puedo compensar esto? Y sí, claro, si yo sé más o menos cuánto es, ni siquiera necesito saber exactamente cuánto es. Con que yo pueda calibrar de alguna manera a mi sistema, voy a poder descontar el efecto. Entonces, hay dos pasos para calibrar el sistema. Uno es, primero empecemos por lo básico. Esta placa, por suerte, es de control de ganancia digital, pero en general siempre vamos a arrancar con las ganancias de cada canal al mínimo, ¿sí? Después, si necesitamos, subimos, pero en principio arranquemos al mínimo y salida al máximo, que de hecho no verifiqué si está al máximo,
pero lo vamos a hacer ahora. Sí, está al máximo. Ok. Entonces, vamos a empezar por paso número 1 de calibración. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que asegurarme que ambos canales, canal 1 y canal 2, los dos canales que estoy utilizando, tengan el mismo nivel de entrada, porque si no la diferencia de nivel entre canales va a ser leído como impedancia. ¿Cómo hago eso? Muy fácil. Conecto los dos canales al mismo punto de tensión, ¿sí? O los dos a la entrada o los dos a la salida, me da igual. En general, los dos a la entrada de la resistencia, ¿sí? Al punto de entrada de la resistencia. Entonces, este es el punto en donde el REU es de una manera, este es de otra manera, pero básicamente los dos hacen lo mismo. Si me voy a calibrar el sistema, vamos a ponerle que haga un promediado. Podría primero empezar generando y fijándome qué nivel tienen. Fíjense que ahí las dos se nota que están bastante parecidos, que no esté clipeando, obviamente. Si la placa está diseñada sería raro que clipee, porque en general el máximo nivel de salida corresponde con el máximo nivel de entrada a 0 dB, pero en alguna placa no es así. Entonces, si yo ya ahí empiezo, me doy cuenta que está bastante parecido, le pongo directamente que calibre, y ahí listo, me dice diferencia entre canal 0. Si hubiese diferencia, creo que en este software en específico hasta creo que 0.5 o hasta 1 dB te lo compensa el software, esa diferencia, ¿sí? Ya le mete esa calibración en el software. Pero, de todas maneras, yo lo que siempre recomiendo hacer, y de hecho tener, son 2 pasos más de calibración. En verdad es uno solo. ¿Qué sucede? Mi sistema de medición depende del valor de esta resistencia de referencia. Entonces, yo tengo que conocer muy bien ese valor de resistencia. Y de hecho, debería conocer cuánto me agrega todo el cablerío. Y eso es muy difícil, porque tendría que medir todos los cables por separado, es prácticamente imposible. Entonces, lo que puedo hacer es lo siguiente. Vamos a configurar el sistema de medición. Acá le digo que mi referencia es el canal R, saben que en la mayoría de los software por default, canal 1 y 2, 1 es el L, 2 es el R, yo tengo mi entrada de referencia, es decir, previo a la resistencia en mi canal R y la medición en el canal L, entonces mi referencia es el R. Este es el valor que yo tengo anotado en la resistencia, anda a saber cuándo lo medí, con qué sistema lo medí, pero eso es lo que tengo. Y lo que sería útil en este momento, así quedaría configurado mi sistema, lo que sería útil en este momento sería tener una resistencia conocida. Y esta sí debería conocerla con algún grado de precisión. ¿Por qué digo esto? Si agarro esta resistencia y la mido con 2 tester, me va a dar 2 valores diferentes. Y a veces la diferencia es grande. Entonces, siempre debería tener al menos algo, en este caso una resistencia, que haya sido medido con algún equipo de mayor grado, por así decir, o si lo pensamos acústicamente, de menor número que el resto de mi equipamiento. Entonces, para tener una referencia que yo digo, bueno, esto lo medí con un puente RLC que era óptimo y sé el valor exacto. Espero, porque también podría afectar, es una resistencia de cerámica que tiene un enrollado adentro. Espero que su valor no varíe con la temperatura, al menos no a niveles significativos, ¿sí? Variar va a variar, pero no significativamente. Entonces, tomo esta resistencia como referencia para mi sistema. ¿Y por qué? Porque ahora voy a medir directamente la resistencia, ¿sí? Entonces, lo que quiero hacer es verificar que mi sistema de medición esté bien. ¿Por qué es esto? Fíjense, esta resistencia acá tiene anotado 8,13 ohms, ¿sí? Y si yo me voy a mirar acá el resultado, dice 14 ohms. O sea, tengo una diferencia que no es nada despreciable. Entonces, lo que... Vamos a quitarle... Ninguno. Ahí está. Lo que probablemente esté sucediendo
es que alguno de los cocodrilos que usé, fíjense que si lo aprieto se mueve, alguno de estos malditos cocodrilos está agregándome mucha resistencia a mi medición, porque no puede ser que esté tan lejos y que probablemente sea este o el otro. Voy a hacer algo más para simplificar mi medición, que es lo siguiente. Voy a sacar mis puntos de masa por un motivo que ahora explicaré. En general, vamos a tratar de limpiar un poco todo este armado porque probablemente venga por ahí el problema. En general, la mayoría de las placas comparte una masa de audio interna. Entonces, a veces, si poner todos los puntos tipo estrella de masa o de referencia me trae más complicaciones por la cantidad de cables o por cual sea su motivo, puedo elegir no ponerlos, pero depende de las placas. ¿Este es el 2? Sí, este es el 2. A ver, vamos a ver si ahí estamos mejor. Fíjense que ahí bajó un poco más. Ya estoy en 10. Ya no estaría tan lejos. Tengo una resistencia más que me está jodiendo, que probablemente sea esta. Ok. Uf, esto de trabajar con cocodrilos. ¿Qué es lo ideal de esto? Es armarse una caja con el conectado hecho internamente y no tener que mostrarlo así. Acá también tengo un problema. Fíjense que si lo muevo un poco, cambia estrepitosamente el valor. Supongamos que ahí estoy. Oh, hay uno de los cocos que está muy mal y no encuentro cuál es. Es este. Vamos a cambiarlo. Si está malo, se cambia. ¿Por cuál puedo cambiarlo? No lo sé. Supongamos que cambiarlo por esto. Ah, no, no puedo cambiarlo por esto. Sí, era ese. Mirá vos. Bueno, necesito un cocodrilo que no tengo. Vamos a poner uno muy largo, que no es lo ideal, pero sepan entender. Vamos a cambiarlo por 2 muy largos. Listo. Ese es el problema de trabajar con cocodrilo. Ok. Ahora fíjense que ya estoy muy cercano al valor. Yo tengo anotado 8,13, pero tengo un valor superior. Entonces, si yo no encuentro más, que podría ser cualquiera de las mismas causas, si yo no encuentro más un punto en donde esta medición puede estar fallando, en este caso así, si lo miran en la imagen, son todos los puntos pueden estar fallando, o sea, todo lo que falló, falló. Ahora esa diferencia evidentemente se la puedo adjudicar a la resistencia agregada por el circuito, que no es solamente los cables, sino que también puedo empezar a tener en cuenta la resistencia de salida de la placa o la resistencia de la circuitería de la placa, que no la conozco. Pero ya cuando estoy muy cerca del valor, lo que directamente se puede hacer, y recomiendo, y por eso siempre recomiendo que midan algo conocido, con el otro mouse, es terminar de buscar el valor de referencia modificando levemente tu resistencia de referencia. Que de hecho, en este software en particular, creo que tiene para compensar el cable de la medición. Yo no lo uso, uso directamente lo otro. Cada uno haga lo que quiera. Lo importante es obtener resultados buenos. Entonces, vamos a subir un poco la resistencia de referencia. Estoy haciendo mal. Ah, perdón, tengo que bajarlos, claro. Para otro lado. Ahora sí.
8.55, yo tengo 8.13, es un pelito más. Estoy compensando lo que me puede llegar a estar agregando todo el caloría. Qué poco baja. Y ahí ya voy a estar bastante cerca. Podría compensarlo un poco más. 33. Y acá basta. Ya me cansé. Ok. 8.18, 8.15. Yo tengo anotado 8.13. Ya acepto este grado de diferencias porque no estamos con tiempo para hacer la mayor de las precisiones. Pasemos directamente al alto. Puedo también, no sé dónde lo dejé, podría tomar otra resistencia de mayor valor como para cubrir todo el espectro, por así decirlo, o el rango al cual va a estar presente este medidor, como para tener confianza de que va a medir bien en los dos extremos. Acá está un poco bajo, pero está bastante bien. Bien, una vez que hice esto y lo muestro para que se tengan claro que si yo ya empiezo fallando acá, recuerden que los cálculos de los parámetros de Thiel dependen del valor ese de Z máximo. Entonces, si yo ya ahí arranco mal, vamos a estar en problemas. Ahora sí, lo que puedo hacer directamente, vamos a conectar el altoparlante. Ok. Entonces, ahí tengo la curva del altoparlante. Es esperable, y de hecho si no fuese así hay algún problema, ya sea con el altoparlante o con mi sistema de medición, que la curva sea lo más limpia posible, ¿sí? ¿Qué significa limpia? Que no tenga eso. ¿Qué hice recién? Si yo toco la mesa, empujo la mesa, el sistema va a leer esas vibraciones y le van a entrar al altoparlante. Desde este punto de vista, lo habíamos discutido también en el cuatrimestre pasado, el altoparlante debería estar sostenido. No solo por las vibraciones que le pueden entrar mecánicamente, sino porque fíjense en el pico máximo que sucede cuando yo lo apoyo. Ese pico máximo, vamos a tomar una captura, así ven la diferencia. Fíjense que se desplaza. Es imperceptible, pero todo va hacia la precisión. Se desplaza un poco la FS y sube un poco el pico máximo. Porque evidentemente cuando yo acerco este elemento a la superficie del escritorio reflectante, le está cambiando la radiación. De hecho, si yo lo empiezo a encerrar un poquitito más, fíjense que cambia aún más. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta, y era un poco también lo que discutíamos con la impedancia de radiación, cómo el elemento, cómo es el aire que está cerca del elemento que va a radiar, porque va a cambiar eso sensiblemente a los resultados. Entonces, idealmente, ahora no lo tengo preparado, pero idealmente esto debería ir colgado, muchas veces con sostenerlo firmemente con la mano en el aire va a ser suficiente. ¿Sí? Siempre teniendo en cuenta los grados de precisión. ¿Por qué hablo de esto? Porque muchas veces, fíjense que ahí me cambió todo el nivel. Esto es por lo mal armado que está todo esto. Muchas veces lo que sucede es que medimos un altoparlante que tiene las especificaciones y decimos, hey, qué diferente que me dieron los resultados a lo que publica el fabricante. Ok, primero, los fabricantes creemos que tienen elementos de medición muchísimo más precisos que lo que nosotros vamos a usar, pero dentro de un rango esperable, que puede llegar a ser más o menos 15% de los valores de los parámetros, siempre tengamos en cuenta que un tanto porcentaje se puede deber a nuestra propia imprecisión de la medición. ¿Sí? En este caso le di un pequeño golpe al altoparlante y me cambió todo el nivel de la curva de impedancia, ¿sí? Simplemente porque tengo todo armado con cocodrilo y no estoy siendo profesional. No importa. ¿Ok? Ahora vamos a hacerlo así para no perder más tiempo y después vamos a compararlo con un sistema comercial, con el DATS, a ver si llegamos a tiempo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, que era lo que estábamos discutiendo. Vamos a tomar la curva con el altoparlante levantado. Voy a esperar a que... Vamos a ponerle un poco de averaging por si hay algún ruido espurio de filtrado.
Y vamos a volver a guardar esta curva. Ok, frenamos acá. Entonces, como dijimos, yo ya con esta curva puedo analizar, fíjense que con ningún método, pues ni le estoy poniendo un volumen de aire cerrado, ni le estoy poniendo masa, ni nada, pero yo ya puedo analizar los parámetros que salen de esta curva, ¿sí? Que eran los que habíamos visto. Ahora, vamos a hacer algo diferente. Vamos a borrar. Delete. Ahora sí. Para terminar de analizar, yo le debería agregar la resistencia eléctrica, pues si se acuerdan, después medimos la diferencia de impedancia con respecto a la eléctrica, y ya me pide el diámetro de membrana, que en verdad no lo necesita, pero ya vamos a agregarlo. Entonces, tomemos de mitad a mitad de suspensión. Esto mide prácticamente 11 centímetros. Y ojo a tener en cuenta si el software está pidiendo diámetro o radio. Este en particular pide diámetro. Acá se ve que había medido un parlante muy similar. Este es de 11 centímetros. Perfecto. Y la resistencia. La resistencia, o hacemos lo que dije, que es irme hacia bajas frecuencias y fijarme el valor de resistencia, o podría medirlo con un tester. Como dijimos, tengo que tener confianza en que mi tester tenga buena precisión, en especial en baja impedancia, ¿sí? Nada está preparado para baja impedancia. Acá me dice, por ejemplo, 6.2, es compatible con lo que puede ser, dado que es un parlante de 8. Vamos a hacer otra cosa. Sí, sigue dando 6.2, así que... Y si yo me voy a la curva, vamos a cerrar un poquito acá y vamos a irnos hacia bajas frecuencias. Lo más bajo. Acá me da 6.2, perdón. Acá da muchísimo más alto, 7.72. Ah, eso es porque la curva se me había desplazado. Bueno, lamentablemente. Vamos a aceptar entonces. 6. Va a haber un pequeño error en los resultados, pero no importa. También este software en particular podría estimar la resistencia. Algunas veces lo he visto hacer cosas erróneas o erráticas, así que en general intento no utilizarlo. Salvo que no tenga ningún tester y que la medición en baja frecuencia esté muy mal, intento no utilizarlo. Ok, fíjense que entonces con esta primera curva yo ya tengo todos estos parámetros. FS, R, L, el L2 y R2 era justamente un modelo un poco más avanzado para tener en cuenta las pérdidas de la bobina. Tengo los tres Q, ¿sí? Q total, Q eléctrico, Q mecánico. ¿Ok? Fíjense que yo ya tengo una relativización de un parámetro mecánico, de hecho de dos, de la frecuencia de resonancia y del Q mecánico a través de una medición eléctrica. Es decir, todavía no sé resistencia mecánica de la suspensión, pero ya puedo saber el Q mecánico, simplemente por la forma de la curva. Entonces, si nosotros ahora queremos la parametrización completa, vamos a guardar esta curva. Le tenemos que agregar una determinada cantidad de masa. Este es otro punto importante. La masa tiene que estar medida con precisión, ¿sí? Si la masa que nosotros estamos agregando no la estamos midiendo con precisión, el resultado va a ser igual de impreciso. Ahora, ¿cuánta masa le tenemos que agregar? Es un punto siempre de discusión. La realidad es que nosotros necesitamos que la frecuencia de resonancia se desplace. Entonces, si queremos que el cálculo tenga algún grado de precisión, podríamos plantear que el corrimiento de frecuencia de resonancia sea de al menos un 15 o 20%. ¿Sí? El problema es que no sabemos cuánta masa, en este caso una plastilina, cuánta masa agregada me va a generar ese desplazamiento, entonces hay que probar un poco. En líneas generales,
para parlantes medianos o chicos, les tiro un valor al aire, pero alrededor de 20 gramos. Para parlantes progresivamente más grandes, es decir, supónganse más grande de 6 o 7 pulgadas, empieza a ser cada vez más masa. Por ejemplo, para parlantes de 18 o 21 pulgadas, no es raro empezar a hablar de los, no sé, arriba de 200 gramos, ¿sí? Que hay que agregarle. Entonces, vamos a cortar un pedacito de masa y vamos a pesarlo. Este pedazo de masa 24, vamos a sacar un poco, tal vez sea un poco mucho, tampoco pueden agregarle mucho, de manera que la frecuencia de resonancia se vaya a cualquier lado. Edu, te hago una consulta. Sí. ¿Hay un valor recomendable de una masa o es indistinto, digamos? No me acuerdo que lo había hecho con 20 gramos la clase pasada, pero Es lo que acabo de discutir. me perdí un poco. Lo que dije es lo siguiente. A ver, no hay un valor recomendable. Lo que hay es un porcentaje de movimiento de frecuencia de resonancia mínimo, si querés, que tenés que cumplir. O sea, al menos tenés que mover. De hecho, mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar muy poca masa. Este software no sé si te avisa. Hay otros software que te avisan. Vamos a mover muy poco la frecuencia de resonancia. Es decir, voy a agregar una masa muy chica. Es una masa de 4 gramos. ¿Sí? Idealmente debería pegarla como alrededor de la bobina para que esté bien distribuida, pero es tan chiquitita que va a ser complicado. Tengo mi medición del otro lado. Ok, no se desplazó poco, pero vamos a ver qué dice el software, si calcula en base a eso o no. ¿Qué pasa? Como vimos recién, hace un rato, con que yo lo separe un poco de la mesa o tal vez si lo moví un poco, no es algo hiper estable, ni la medición eléctrica, en este caso pues está toda armada medio desprolija, ni la frecuencia de resonancia, ¿sí? Porque depende también un poco de la carga acústica, básicamente de la masa acústica que le estés agregando o compliancia acústica, dependiendo del caso puntual. Entonces, tiene que haber una determinada cantidad de movimiento de frecuencia de resonancia para que los resultados sean analizados. Entonces, en este caso hicimos el método de masa agregada. Acá teníamos 11, acá teníamos 6.2, si mal no me acuerdo, y le agregamos en este caso solamente 4 gramos. A ver si me lo calcula en base a esto. Bueno, este programa no tiene problemas, ¿sí? Pero hay otros programas que tal vez te avisen que esa cantidad de corrimiento de frecuencia de resonancia no es suficiente. De hecho, podríamos hacer una prueba y es agregándole 20 gramos. Vamos a guardar estos valores. Aguanto el bloc de notas. Okay. Vamos a medir otra vez. A veces si no está bien pegada la masa, también empieza a resonar la masa, ¿sí? Tengan en cuenta que... Okay. En este caso le agregamos 20 gramos. Dale. A ver, vamos a ver si encontramos diferencias sustanciales. Quédate quieto. Obviamente la FS es la misma porque la calcula siempre en base al aire libre.
cambió un poquito el MMS y evidentemente RMS y CMS. ¿Sí? No, acá en el BAS, pero no te va a traer como mayores problemas. Después lo vamos a ver con respecto a la simulación del gabinete. Esta diferencia entre el 3.56 o 3.25 no te va a traer mayores diferencias después con respecto a la simulación. De hecho, fíjate que la sensibilidad calculada pasa de 89 a 88.65. Entonces, en este caso en particular, tal vez hubiese elegido algo intermedio, no sé, 10 gramos, ponele. ¿Sí? Pero en general es eso. O sea, en altoparlantes de menos de 7 o 6 pulgadas, el máximo suele estar alrededor de 20 gramos, un poco menos de 20 gramos, y sí ahí cuando vamos creciendo suele ser un poco más. Vamos a guardar lo siguiente. Ya tenemos los dos. Fíjense algo que también es interesante, que es lo siguiente. ¿Dónde pueden estar las imprecisiones con respecto a en qué parte de nuestra medición hemos sido imprecisos? Si, por ejemplo, yo medí mal la bobina y hubiese tomado el valor del programa, que estaba alrededor de los 7 o no sé cuánto, fíjense que todos mis valores de Q hubiesen cambiado, ¿no? Paso de 6.2. El BAS y principalmente los Q cambiaron. Cuanto mayor sea mi resistencia, evidentemente mi Q eléctrico va a ser más alto, que quiere decir menor amortiguamiento, y en definitiva el total. Ahora fíjense que podía estar pifiándole mucho, o sea, casi un ohm más, y pasé de 0.57 a 0.47. O sea, si bien no lo llamaría despreciable, después vamos a ver al momento de simular, no es una diferencia tan vital, ¿sí? Lo mismo que el BAS. O sea, vamos a tener que empezar a tener que convivir con algún grado de imprecisión, que algunas veces lo vamos a poder cuantificar y algunas veces no. Unas veces vamos a medir y no vamos a saber cuánto le estamos pifiando, o si medimos mal no nos dimos cuenta y seguimos para adelante. Mismo la superficie, si en realidad la superficie efectiva fuese un poco menor, ¿sí? Me va a afectar principalmente al BAS, y acá sí es un poco más sensible. Perdí 1 litro, o sea, perdí más del 30%. Edu, ¿Ok? Sí, ¿cuánta masa le habías agregado en los dos casos? 4 y 20 gramos. Ahí va, gracias. Y fíjense que los resultados fueron bastante consistentes, ¿no? Porque siempre están asociados esa cantidad de gramos a cuánto se movió la frecuencia de resonancia. Después hay unas pequeñas diferencias que siempre va a haber, pero en general se puede, o sea, es amplio el rango de masa que se le puede agregar. Edu, una pregunta. Sí, ¿Puede dale. ser que el volumen acústico de la suspensión sea de los parámetros más sensibles? Porque me acuerdo que en las mediciones que hicimos del TP de Electro 1, viste que bueno, teníamos, o sea, para mover la frecuencia de resonancia le podemos agregar masa o agregar Sí. una compliancia. Sí. Y me acuerdo que la diferencia, tipo el parámetro más variado entre ambas mediciones, o sea, agregándole masa o agregándole compliancia, era el volumen acústico de la suspensión, que Sí. de hecho justo recién abrí el TP y, por ejemplo, con masa agregada nos había dado 18,9 y con compliancia agregada nos había dado 14,2. O sea, hay un Sí. 4 Sí, litros sí, ahí. sí. Es el Sí, parámetro sí, más sí. complicado de todos, que más varía. Absolutamente, por dos motivos. Primero, las suspensiones en los altoparlantes suelen ser como lo más inestable dentro del altoparlante, ¿sí? Porque la masa sigue siendo prácticamente masa y no es que va a cambiar. Pero la compliancia sí cambia con el uso, con el tiempo, y probablemente mismo dentro del uso con el nivel con el cual se esté midiendo, ¿sí? Con todas esas cosas cambia. Entonces, hay que tener un poco de cuidado. Y fíjate ahora, que es lo que acabé de cambiar, el cálculo de BAS se da con el cuadrado de la superficie. Entonces, con que vos hayas medido un poco mal, o que sea, con respecto a la realidad, un poco diferente la superficie efectiva con respecto a lo que realmente es efectivo, o a lo que mediste vos, ya el BAS, el error se te va al cuadrado, por la superficie, por el cuadrado de la superficie.
Entonces, en definitiva, suele ser uno de los valores en donde más discrepancia hay, tanto con el fabricante como después con respecto a, no sé, entre muestras o entre días de medición, lo que sea. Suele ser de los valores más sensibles. Es lamentable que sea así porque es uno de los valores más necesarios a la hora de simular, pero la realidad, y vuelvo a repetir, si bien, o sea, me encantaría que sea todo lo más preciso posible, después empezamos a entrar en un terreno en donde cuando empecemos a hacer simulaciones de gabinetes y de resultados, ok, puedo tener una variación de 10 o de 15% en el BAS, que el resultado no es que va a ser absolutamente diferente, va a ir un poco más para acá o un poco más para allá, que después veremos cómo cambia, pero tampoco es que, viste, pasamos de un sistema bien diseñado a un sistema mal diseñado, por así decir. Y voy a empezar a intentar aclarar otra cosa. Intentamos siempre, y yo personalmente, así que me castigo, intento no decir esto está bien y esto está mal. Digo, lo importante es entender dónde puede estar justamente en este caso las dificultades de la precisión que estamos alcanzando, dónde pueden estar las diferencias con respecto al fabricante, con respecto a otro día de medición, y después a los resultados que voy a obtener. ¿Sí? No es que es mejor o peor, o que está mal o que está bien. Ese es el resultado, tengo que tener en cuenta cómo me está afectando esa diferencia de BAS en el resultado que estoy obteniendo y cuánto me puede llegar a afectar si después en la realidad no es exactamente eso. En líneas generales, o sea, van 40 años del uso de estos parámetros y con todas las limitaciones que vimos, que no simula alta frecuencia, es decir, no predice alta frecuencia, son valores de bajo nivel, que el método de medición no es el más preciso y que todo lo que se quiera, no se encontró reemplazo aún, salvo que se vayan a hacer una simulación tipo BEM o FEM, no se encuentra reemplazo a esto. O sea, digo, esto es por el momento lo mejor que hay, no solo eso, sino que es bastante acertado con respecto a lo que después vamos a medir en la vida real y acústicamente. Como nota final, creo que acá no me queda nada más que hacer. Si quieren, abramos un programa comercial que la única diferencia, creo que ya lo había mostrado, pero la única diferencia es que este es un hardware / software comercial, o sea, es todo cerrado. La diferencia es que simplemente de todo este chanchullo que tenga salen 2 cocodrilos, toda la placa está acá adentro, la resistencia de referencia está acá adentro y el loopback, por así decir, o sea, la referencia ya está todo armado acá. Entonces simplemente es para medir. Vamos a ver con respecto a este sistema, que no debería tener todos los problemas de conexionado que tuve yo acá, cuán lejos estamos. Que este sistema tampoco es referencia mundial, ¿no? También puede tener sus errores. Entonces, fíjense que puedo medir los parámetros al aire, lo que sí ya acústicamente, por así decir, escuchando, ya tiene muchísimo más nivel, o sea, está preparado para trabajar con un nivel un poquito más alto, que es algo que no hicimos, medir el nivel de salida de la placa, pero yo ya auditivamente lo escucho más fuerte. Pero fíjense lo siguiente, la frecuencia de resonancia obviamente me da prácticamente igual, y el Q, hay un poquito de diferencia, pero de 0, quédate quieto vos, 0,47 a 0,48, ¿sí? O sea, tengo mucha confianza en el sistema de medición de la placa de sonido. Y si no fuese por la comodidad de usar esto, o sea, no sé, esto no se vende acá, lamentablemente se vende afuera. Si no lo hubiese podido conseguir, me iría tranquilamente con una placa. La mayoría de los que trabajan seguido, o sea, que tienen que medir seguido impedancia eléctrica, se arman directamente toda esta circuitería en una cajita. De hecho, hay una que está ahí en un locker de la facultad, que la usábamos para eso, pero bueno, quedó allá. Bien, vamos a medir los parámetros completos. Fíjense que la resistencia, de hecho, tal vez el tester me medía un poco de menos, 6.2. Bueno, esas son las pequeñas diferencias que después se suman a la diferencia de los parámetros. Entonces, acá también tenemos que entrar el diámetro. Siempre es importante entender si es diámetro o está en milímetros en este caso. Y ya guardé la masa. Sí. Vamos a agregarle un tanto de masa.
A ver cuán lejos está. Y como bien dijeron, lo que más lejos va a estar es el BAS. A ver. ¿Está cargando? 11 gramos. Ok. Enrollamos un poco, tiramos un poco, me quedó corto. Ojo con si van a medir, que es un error que he visto que bastante repetido. En general lo que se usa es plastilina, ¿no? Para agregarle masa. Obviamente tiene que ser algo que quede relativamente fácil de despegar, pero que quede pegado, ¿no? Porque si no va a vibrar o se va a mover con el movimiento. Ojo de comprar la plastilina y confiar en el peso de la plastilina que viene en el paquete, porque en general vienen paquetitos de 25 gramos, pero claro, he medido varios parlantes con esos paquetitos y después me he enterado que en verdad ese no mide ni en pedo 25 gramos, a veces son 22, a veces son 27, a veces son 20, entonces siempre es útil tener alguna referencia de medición del peso lo más preciso posible. Entonces, ¿qué dijimos? Que le estamos agregando 11 gramos, chuki chuki. Y que vamos a hacer un BAS de masa agregada, sí. Ahí está. Por ejemplo, este software se queja y me dijo que le agregué poca masa, justamente porque la FS se movió poco. Te pide 25%, bastante. Entonces vamos a agregarle los 20 gramos. $14. Igual debía estar cerca. Entonces, a ver. Ok. Ya me olvidé. Esta, vamos a modificar. Es 16.2. No me acuerdo si es punto o coma. Creo que es punto. Vamos otra vez. Ahora sí. Y fíjense, BAS 3.46. O sea, estoy entre los valores que obtuve antes. ¿Ok? O sea, esto simplemente para, además de demostrar dónde pueden estar los puntos de falla, dónde podemos mejorar la precisión, para mostrarles que con respecto a un software comercial, que está bien, no es de los más caros, no es un clip, no todo lo que quieran, pero digo, estamos cerca, o sea que evidentemente trabajando con una placa cualquiera, vamos a poder obtener resultados coherentes o al menos que nos permitan conocer parlantes desconocidos o conocer parámetros de parlantes que tengamos a disposición, ¿sí? O sea, con una placa se puede trabajar tranquilamente y se pueden obtener los parámetros tranquilamente. Después habrá casos especiales, siempre hay casos especiales, pero por lo menos para es eso. Y fíjense que acá, en el otro software no lo vimos, pero tiene LE, se puede graficar a 10K o a 1K, y fíjense cómo cambia el valor, ¿no? A 10K me da un valor de LE muchísimo menor de lo que me da 1K. Después en la vida, cuando querramos simular cuál de los dos utilizar, depende un poco de lo que querramos ver. Pero no va a afectar tanto. O sea, la gran mayoría de los altoparlantes que vamos a simular, la simulación va a ser realmente útil de 1K para abajo. De hecho, hasta me exageré un poco. En general es como de 800, 700 o 600 Hz hacia abajo. Hacia arriba, no les digo que es despreciable lo que se simula, pero no condice prácticamente nada con la realidad. Entonces, no le damos mucho, no le vamos a dar mucha importancia. Eso te iba a preguntar, Edu, si en ese caso no sería mejor tomarla de 1K en vez de la 10K, que ya ahí está condicionada por las deformaciones
O sea, no se simula eso, pero bueno, en el parlante pasa eso. Sí, el problema es que no necesariamente es la que es el valor que mejor se va a pegar a la curva de impedancia. En general, después lo vamos a ver cuando veamos la clase de simulación, lo primero que tenemos que hacer es, con los parámetros que ingresamos, en especial si tenemos la medición de impedancia real, es intentar representar lo mejor posible la impedancia eléctrica, porque eso de alguna manera te está avisando que lo que vos estás representando está bien representado o que el circuito está representando lo que midiste. ¿Sí? Es una manera también de verificar que los parámetros que ingresás representan esa curva de impedancia y, en definitiva, la curva acústica, que es lo que más nos va a interesar estudiar. ¿Hay alguna pregunta sobre todo esto que discutimos hoy, de los parámetros, de la medición y de todas estas cosas? Tengan en cuenta también que en base a mediciones eléctricas vamos a empezar a, no les digo, no es como lo más primordial, porque después van a aparecer las mediciones acústicas evidentemente, pero hay mucha información que a veces se desprecia de la medición de impedancia, ¿no? Y creo que esto ya lo hemos hecho el cuatrimestre pasado, pero la justificación, vamos a guardar esta medición, la justificación de que si yo tengo el altoparlante, igual se movió algo, pero digo, casi que desaparece la frecuencia de resonancia, o al menos el pico ese de resonancia, evidentemente justificando que tiene que ver con el movimiento mecánico, que no era lo mismo si yo lo sostenía hacia adentro apretándolo, que si lo sostenía o que lo tengo hacia afuera, digo, sacando la bobina hacia afuera, que por eso cambia la inductancia. Cuando yo presiono hacia adentro, la bobina tiene más núcleo, más material ferromagnético en su núcleo y entonces su valor de inductancia crece y por eso vemos esa diferencia en la curva. Y que en definitiva, si se fijaron en lo que dije, yo dije, bueno, algo se movió el altoparlante y fíjense que la curva no es perfecta, un R. Vamos a intentar sostenerlo un poco más fuerte. A ver si se estabiliza mejor. Ahí, todavía ni siquiera. Pero, entonces, si me están entendiendo a lo que digo, lo que estoy viendo, en definitiva, me está representando lo que está pasando. ¿Se entiende? Porque yo no lo pude sostener absolutamente rígido y veo un poco de movimiento en su curva de impedancia que debería ser prácticamente plana. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque a través de la impedancia, aunque parezca raro, nosotros podemos llegar a ver ciertos fenómenos entre mecánicos y acústicos. ¿Vamos a poder ver todo? No, ni a palos. Pero cuando uno va entrenando el ojo y la lectura y tiene un poco más de experiencia, va a poder empezar a notar determinadas cosas. De hecho, hay un test famoso, no sé si famoso, pero digo, hay un test que se realiza en la industria, más que nada en la línea de producción de altoparlantes y tal vez de gabinetes también, que se llama Rub and Buzz. A ver si lo tengo por acá. Creo que este tiene para hacer ese test. Lo sacaron. Lo pasaste. ¿Sí? Acá. Este, Rub and Buzz. ¿Qué es este test? Y después búsquenlo, si no, es interesante. Se toma, puedes tomar una determinada cantidad de promedios, lo que quieras, pero se toma una curva eléctrica de referencia y después en la línea de producción se hacen como 3 o 4 mediciones, eso se define. De hecho, acá ven un poco los lineamientos. Bajo el nivel, y vamos a ver qué sucede. Se baja el nivel de reproducción y en base a eso el altoparlante empieza a ser un poco más sensible a la medición y muestra un poco más las diferencias entre muestras de altoparlante. Con lo cual pueden aparecer, si la bobina está rozando un poquitito, a veces a alto nivel eso no se nota, pero a bajo nivel es bastante notorio, o diferencias del CMS y del comportamiento de la suspensión. Esto es algo que se usa bastante en industria para chequear la estabilidad de la línea de producción, por así decir. Y fíjense, justamente para demostrarlo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a bajar bastante la amplitud del sweep, así ven cómo cambia el resultado. Eso es bastante. Bueno. Así ven el cambio en el resultado de la curva. La curva creo que la medí estando arriba. Ahí sonó muy bajito.
Y fíjense que apareció ruido por un lado, abajo, que eso puede ser o por mi propia mano, el temblor de mi mano, o puede ser ruido de la línea, y cambió un poco acá arriba el pico importante, ¿no? FS y los Q del sistema. Entonces, eso es un poco lo que hace este tipo de testeo, ¿no? Prueba a diferentes niveles la curva de impedancia, entonces a veces es más sensible a un tipo de error o a otro tipo de error. Bueno, perdón, me pasé un poco de tiempo, pero aquí estamos. Si tienen preguntas. Las resolvemos. Yo tengo preguntas, pero que no tiene que ver con lo que se dio hoy en sí. Bueno, igual las acepto. No, era para continuar con la pregunta que hice la clase pasada, justamente, cómo sigue mi situación como alumno de esta materia. Ah, si querés aguantar un cachito que terminamos la clase y lo hablamos con Francisco. Dale. Edu, yo te quería hacer una consulta de la clase pasada, que fue algo que me quedó Sí. medio ahí resonando, no uso la palabra a propósito, pero con el tema de, habías mostrado unos gráficos donde se veía que la velocidad mecánica era máxima en la resonancia. Y, Sí. o sea, estuve viendo lo que estuve anotando de la clase pasada, pero no me quedó, tendría que leer el Veranec para que me termine de cerrar, pero no sé si me podrías decir más o menos por dónde va eso. O sea, ¿de dónde se razona que la velocidad es máxima ahí en la resonancia? De donde quieras. O sea, ¿dónde te sentís más cómodo? ¿Con los circuitos eléctricos? ¿Con las fórmulas? Sí, desde el circuito eléctrico. Capaz Dale, no me di el tiempo para mí para sentarme a pensarlo bien, pero justo ayer cuando estaba leyendo un poco de la clase pasada me quedó eso ahí a dale. medias. No, este no es. Ah, ¿por qué no abriste todavía? Ah, cualquier cosa compartir. Lo cambié. Espérame que no me deja compartir. Así ponemos el circuito y lo discutimos. Pero básicamente todo empezaría. ¿Por qué no me dejas? Edu, tenés el micrófono apagado. Gracias. Ahora sí estaba hablando a la nada. Bien, vamos al circuito sin la parte acústica, pero digo al completo. Miremos el girador todo, no simplifiquemos nada. Entonces, lo primero que debemos sentarnos a pensar es qué tipo de resonancia es mecánicamente hablando, ¿sí? Porque hay un poco de diferencia entre si es o cómo estás analizando si es una resonancia serie o una resonancia paralelo. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros de alguna manera vimos las dos. Digo, el sistema mecánico, dependiendo de en qué tipo de analogía lo estamos estudiando, puede ser uno o puede ser el otro. De hecho, tiene sentido que si estamos en una analogía es de una manera, si estamos en la otra, tiene que transformarse a la otra manera. Yo creo, no sé, pero o sea, cada uno búsquelo por donde mejor se lo puede justificar en su cabeza, que el circuito serie es un poco más fácil de entender. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estemos en resonancia, estos dos elementos tienen que desaparecer. No es que tienen que desaparecer, ¿sí? Pero digo, entre ellos se cancela la corriente que piden. Obviamente esto no es instantáneo. O sea, primero se tienen que cargar, el circuito tiene que empezar a resonar, es decir, entre sí los elementos tienen que empezar a resonar, y después la impedancia que muestran al circuito es prácticamente un corto. Espera, vamos a modificarlo en vivo, así lo vemos. Sí, creo que justo mostraste el circuito de serie y se me prendió la lamparita. O sea, ahí como Ahí esas va. impedancias se cancelan, Exacto, esto la queda así. corriente y la corriente en ese circuito, bueno, es un circuito mecánico. La corriente sería la velocidad, entonces ahí es donde la corriente es máxima. Absolutamente, es máxima.
Por eso es en este circuito en el que hay que tener en cuidado en qué se dice que es máxima resonancia. No es ni la excursión ni la aceleración, porque lo que estamos analizando es velocidad. Ahora, en algunos casos determinados, dependiendo justamente del Q del sistema, a la resonancia o en resonancia, la excursión también puede ser máxima, pero depende ya de el amortiguamiento que tenga el altoparlante mecanoeléctrico, ¿sí? Lo que sí puedo asegurar es que si esto es un circuito de velocidad, si lo que estoy analizando como corriente es la velocidad, va a ser máxima la velocidad. ¿Sí? Perfecto. Y si en el otro circuito no sé si es tan fácil de ver, de hecho tal vez sea un poco más difícil de ver, pero bueno, te enterarás que toda la corriente eléctrica pasa por la resistencia y por la fuerza contraelectromotriz, o sea, estos dos elementos desaparecen, o sea, esto se comportaría como un circuito abierto, entonces pasa todo por acá. Claro. Pero sí, no sé si hay otra postura como verlo. O sea, es importante entender que en el mundo mecánico las magnitudes son fuerza y velocidad, ¿sí? Las magnitudes que principalmente se estudian. Entonces, si yo aplico una fuerza, está circulando una velocidad. Los elementos se oponen a la circulación de velocidad, ¿sí? Entonces, cuantos menos estén afectando, cuanto más baja sea la impedancia mecánica de un circuito, quiere decir que es más fácil transformar fuerza en velocidad. Buenísimo, gracias, Edu. Me quedó clarísimo. Me alegro. Edu, yo también tenía unas consultas de la clase pasada. Dale. Te quería preguntar, ¿por qué el medio adiabático es más rígido que el isotérmico? No, yo lo puse ahí, pero es como que se comporta como si fuese más rígido. ¿Qué sucede? O al menos como lo entiendo yo, puede estar como corrido de la justificación teórica más dura. Si vos tenés intercambio de energía en forma de calor, hay una cierta porción que nos está transformando en propagación. ¿Sí? Hay una cierta porción de energía que se está transformando justamente en calor o que se está utilizando para calentar el medio. Entonces, cuando esto suceda, en realidad lo que termina de cambiar es, de alguna manera, la velocidad en la cual se está consumiendo la energía o desplazando la energía en el medio. Entonces, si vos tenés una cierta cantidad de energía que se transforma en calor, evidentemente el proceso energético acústico es más lento, ¿sí? Por la propiedad del medio. En cambio, cuando vos no sé si decirlo desperdiciar, pero cuando vos no entregás energía o no transformás energía en forma de onda de calor, toda la energía está dedicada a mover el medio. Entonces, en definitiva, es como si ese medio es más rígido, se acerca más a la impedancia de tu elemento radiante, ¿no? De tu mecánico, por así decir. Edu, perdón que me meta. Recién Sí. dijiste que cuando es isotérmico, o sea, cuando hay pérdida de la energía en forma de calor, es más Sí. lento. ¿Por qué sería Sí. más lento? O sea, yo lo entiendo como que en realidad perdés energía que vos querés transmitir de forma acústica, no en forma de calor. Pero ¿por qué perdería velocidad, por así decirlo? ¿O dijiste lento por referirte a otra cosa? No, sí, termina comportándose como más lento, Ah, pero eso es desde el punto de vista de... Espera, que abro la otra presentación. De cómo calculás vos la compliancia acústica.
¿Dónde tengo ese? Creo que era este. Pero son dos cosas por separado. Primero, a la primera pregunta, fíjate que en un adiabático, a mismo cambio de volumen, vas a tener mayor cambio de presión en comparación al isotérmico, ¿sí? O sea que se comportaría como si es más rígido. Pues vos cambiaste el volumen, pero hay muchísimo más cambio de presión. Y por otro lado, estaba por acá. Cuando vos querés tener en cuenta esta diferencia de medios, en realidad lo que está cambiando es el módulo de compresibilidad del medio. Y en base al módulo de compresibilidad se calcula o está relacionada la velocidad del sonido. Porque imagínense que cuanto más rígido es el medio, con mayor velocidad, es como, viste, si yo calculo la velocidad del sonido en un sólido, ¿no? Es muchísimo más rápido. Entonces, cuanto más rígido sea el medio, mayor va a ser la velocidad del sonido. Entonces, a nosotros, en definitiva, lo que más adelante nos va a afectar es que si está cambiando el tipo de medio, por ejemplo, si agregamos absorbente acústico, va a estar cambiando, en definitiva, el valor de compliancia con el cual se esté comportando un volumen de aire cerrado. Contesté a las dos, a mitad, a ninguna. A la primera que me sigue resultando un poco raro, pero... A ver, ¿qué parte? O sea, lo último que dijiste, lo de la presión, como que no lo veo mucho. O en realidad está un poco como confundido. A ver. O sea, nosotros partimos de esta fórmula, ¿sí? Y justamente este es el gamma, la relación calórica específica. Si los gases no son diatómicos, en realidad si no son adiabáticos, este valor es menor, suele estar en el 1.2 o 1, dependiendo después del medio. Entonces, en definitiva, lo que te dice es que en un gas adiabático, para misma diferencia de volumen, o sea, yo le obligué a cambiar el volumen, el diferencial de presión es mayor. ¿Ok? Esa es como la parte más estricta, por así decir. Ok. Bueno, entonces, imagínate que cuando yo cambio un volumen, estoy de alguna manera acercando o separando las moléculas que compone ese medio. Entonces, si yo al mismo cambio de volumen tengo una mayor presión acumulada, quiere decir que en realidad tiene que haber más moléculas, por así decir, o se representa como si hay más moléculas en ese medio. Por eso es de alguna manera que digo que es más rígido. Ah, ok. ¿Se entiende? Porque con el mismo cambio de volumen, el resultado es de mayor presión. Claro. ¿Entendés? Es como si se hubiesen acercado más partículas o que las mismas partículas estén más cerca entre sí. Claro. Bien. Sí, ahí lo veo un poco más claro. Ok. A mí también me cerró lo de la velocidad. Con lo que dijiste de los sólidos me terminó de caer. Vamos, dos en una. Gracias. Igual, obviamente, esto es como mi bajada de línea de lo que del verano. O sea, si quieren ir a de dónde está sacado todo esto,
tomen su tiempo y está en las primeras páginas o en el primer y segundo capítulo del Veraneck, está toda esta parte del medio. Y de hecho de la pared y la generación del sonido. Pero bueno, como para intentar hacer una idea un poco más global y menos estricta, viene por ahí. Bien. ¿Te puedo hacer otra consulta de esto medio físico? Perdón, Sí. es del material ideal del cono. Sí. La clase pasada dijiste que el material ideal del cono sería un cono muy liviano y muy denso, dijiste. Pero para mí debería ser muy rígido. ¿Es Bueno, equivalente? claro, tal vez le pifié. Tiene que ser, sí, o sea, cuando definimos el diafragma ideal o la superficie ideal, el transformador ideal mecanoacústico, es sin masa y absolutamente rígido. El problema es que son dos cosas que van un poco en contrario. En general, cuanto más rígidos son los materiales, más densos son. En general, ¿no? Por eso es que justamente le mostraba este gráfico, ¿no? Que la mayoría de los materiales que se utilizan tienen que ver con la madera o derivado de la madera. No todos, ¿sí? Ahora hay mucho de esto también, pero digo, la mayoría de los parlantes que tenemos enfrente tienen algo que ver con pulpa, derivado de madera, porque suele tener un equilibrio entre precio, que es algo que no pusimos en la ecuación, pero que evidentemente después en la industria afecta, precio, densidad y rigidez. Ok. Pero una consulta, porque una justificación que intenté hacer es en esto de la relación entre densidad y rigidez. Densidad es kilogramos sobre metro cúbico. Sí. Y el otro, rigidez, es newton sobre metro. Y el newton tiene la masa en el numerador. Entonces, si sube la masa, es como que estaría subiendo la densidad y la rigidez. ¿No serían como lo mismo? O sea, no. Si sube la masa, no sube la densidad y la rigidez. Si sube la masa. No, si sube la masa, no sube la densidad, porque o sea, la masa tiene que ver con la cantidad de material. Justamente por eso densidad es kilogramos sobre metro, o sea, está normalizado a una cantidad de material. ¿Se entiende? La masa depende de cuánto material de esa densidad vos estés utilizando. Es como si yo te digo, paso de un altoparlante de 8 pulgadas con el mismo material a uno de 18 pulgadas. La densidad del material es el mismo, pero ahora tengo muchísima más masa y ese material no es más rígido, sigue teniendo las mismas propiedades que un pedacito de ese material. O no te entendí el planteo, ¿eh? O sea, la condición sería que suba la masa sin modificar el volumen. De esa única forma aumentaríamos la densidad. Subo la masa sin modificar. Claro, o sea, estás subiendo la densidad. Claro. Si a mismo volumen vos tenés mayor masa o mayor peso, tenés mayor densidad, un material de mayor densidad. Ah, claro. Claro. Bien. O sea, lo que sí, de lo que decís vos, que tiene un cierto sentido, fíjate que acá podemos casi trazar como una curva común, ¿no? Como casi una recta, te diría. Puede ser que después sea asintótica, pero digo, es casi una recta. Materiales livianos son flexibles, materiales pesados son rígidos. O sea, y tiene sentido porque la densidad y la rigidez tienen que ver con la estructura molecular de los materiales y la densidad molecular, si lo querés pensar. Entonces, cuanto más rígido es el material, evidentemente es porque la unión entre moléculas está mucho más fuerte y probablemente hasta haya más moléculas que en otro tipo de material. Y eso evidentemente también se traduce a densidad, ¿no? Más moléculas o mayor nexo, no me acuerdo nada de química y todo eso, pero me lo imagino por ahí, por así decir. Claro, buenísimo. Entonces, la relación entre densidad y rigidez como que no es tan sencilla de que si sube una, sube la otra. Es como que, ¿cuál sería la No, relación?
hay una tendencia, que es lo que vemos acá en el gráfico, hay una tendencia, pero fíjate que justo las gomas, ¿trabajaste alguna vez o tuviste en tu mano barrier o algún tipo similar, membrana de techo o alguno de esos materiales? Sí, sí. Son materiales hiperflexibles y bastante densos, ¿sí? Por eso está acá en rubbers, ¿sí? En gomas. Las gomas suelen ser muy flexibles, pero están bastante densas. Nada, o sea, depende de la composición química. Ahí obviamente no llega mi conocimiento, pero simplemente tengo una idea de qué es lo que puede estar sucediendo. Pero no es que necesariamente, o sea, si bien en la mayoría de materiales que conocemos hay una tendencia que es esta recta que vemos acá, nada, puede haber materiales evidentemente, o combinaciones de materiales que acá no están siendo analizadas, combinaciones de materiales que te den, por ejemplo, mayor rigidez por menor densidad, que es lo que más o menos se está intentando, en donde se intenta avanzar hoy en día para el lado de diafragmas, ¿no? En combinación de materiales, teniendo en cuenta también lo siguiente, ¿no? Que a todo esto también estamos buscando un coeficiente de pérdida que mantenga las resonancias o los modos del sistema controlados, ¿sí? A bajo nivel, por así decir, amortiguados básicamente. Claro, bien, buenísimo. De nada. Y te hago otra consulta. Sí. Te quería pedir si podrías explicar de vuelta por qué es que tenemos un máximo de impedancia en la frecuencia de resonancia. Sí. No me quedó claro de Electro 1. Dale. Acá. Entonces, mira, vamos a hacer lo siguiente. ¿Sigue la cámara? Sí. El problema, bueno, problema, digo, lo principal sería entender que el altoparlante, no sé si llega a ver el número o no. 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 A ver si tengo un display más grande. ¿Este? Tampoco. Ahí está, sí, ese sí. ¿Ese se llega a ver? Ok. Vamos a poner unos cocos. Ok, vamos a medir la tensión contraelectromotriz del sistema. Ay, cómo te odio, cocodrilo. Ok. Si yo me quedo lo suficientemente quieto, que no va a suceder, que se me salió un... Ahora sí. Si yo me quedo lo suficientemente quieto, eso debería irse a cero. ¿Sí? Sí. Ahora, si yo lo muevo, me devuelve una determinada cantidad de tensión. Si yo lo muevo más rápido, me devuelve 10 veces más de tensión. ¿Sí? Esa es la justificación muy barata de que depende de la velocidad, la inducción electromagnética. Claro, ¿Sí? por ley de Faraday. Ley de Faraday-Lenz. Porque dijo, muy importante, dijo, acá va un menos y se fue con toda la gloria. Entonces, si yo entiendo que la inducción electromagnética depende de la velocidad, ahora vamos a estudiar la velocidad de un elemento masa resorte. Y acabamos de ver en la pregunta anterior que cuando yo estoy en resonancia, la masa y la compliancia mecánica del sistema se cancelan, entonces si yo estudio la velocidad que circula por el circuito, es la máxima, que de hecho es esta que está acá dibujada en amarillo. ¿Sí? ¿Estoy compartiendo? Sí, estoy compartiendo. ¿Ok? Sí. Entonces, fíjate lo siguiente. Si yo soy el amplificador que está intentando mover el altoparlante, en verdad el amplificador no intenta nada, digo, si soy la tensión que le estoy aplicando al altoparlante, si yo
cuando pase por la frecuencia de resonancia, la tensión contraelectromotriz va a ser máxima. ¿Sí? Es como si le conecto una pila a la inversa, pensalo. O si lo querés pensar en corriente, pensalo en corriente, ¿sí? Me devuelve corriente el parlante. Una consulta, pues me parece Sí. que no tengo del todo clarísimo qué sería la fuerza contraelectromotriz. La fuerza contraelectromotriz es la tensión inducida por el movimiento. Ah, es la que se ve por la ley de Faraday-Lenz. Exactamente, Ah, ok, exacto. bien. El problema es entender que ahora no es que yo estoy acá moviendo el coso para que me devuelva electricidad, es que en medida que yo lo excite a esa frecuencia, es decir, le entregue corriente a esa frecuencia, esto va a obtener velocidad. Esa misma velocidad hace que me devuelva tensión o que genere tensión. O sea, al mismo tiempo, el altoparlante que se está comportando como un elemento que recibe corriente y devuelve velocidad, por así decir, se está comportando con un elemento que con velocidad devuelve tensión. O sea, como parlante y como micrófono a la vez. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, paso siguiente. Yo sé que va a haber una tensión inducida que se llama contraelectromotriz porque justamente va en contra a lo que la está generando. Por eso es contraelectromotriz. Que va a tener que ver con esta velocidad mecánica, ¿sí? Con esta curva de velocidad mecánica. La curva de velocidad mecánica es por el sistema masa-resorte. ¿Sí? No hay de alguna manera nada más que lo esté afectando. Cualquier sistema masa-resorte va a tener una curva de velocidad mecánica similar, más achatada, menos achatada, como sea, pero similar, ¿sí? Simplemente cambia el Q del sistema. Ahora, lo que habíamos discutido la clase pasada es, pero pará, entonces, si lo que ve el amplificador, en este caso el medidor de impedancia eléctrica, es lo que devuelve el altoparlante, ¿por qué no veo la velocidad mecánica directamente? Bueno, porque para que la cancelación entre la tensión que vos le entregás y la tensión que te devuelve, o la corriente que le entregás y la corriente que te devuelve sea máxima, tienen que estar en fase. Me corrijo y especifico un poco más. Tienen que estar perfectamente en contrapolaridad o en contrafase. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que te dice Lenz? Y eso solamente sucede en resonancia. ¿Por qué? En medida que alguno de los dos elementos, tanto la masa como la compliancia, aparezcan en el circuito, te van a rotar la fase mecánica. O sea, te van a rotar la diferencia entre fuerza que vos aplicás y la velocidad que circula por el circuito. A ver, entonces, sí. Disculpa, cuando arrancaste con la fase te perdí. Ok. ¿La fase sería entre la parte mecánica y la eléctrica o cuál? Son las dos a la vez. Espera, voy a hacer un cambiazo de presentación. Así vamos al circuito. Edu, perdón, entonces con lo que dijiste recién, se puede deducir que la corriente en resonancia, la corriente eléctrica en resonancia sería mínima. Exacto, y si impedancia es máxima, no hay otra cosa que corriente sea mínima. O sea, todo tiene que cerrar, ¿sí? Todo tiene que ser válido. Ese es parte de lo interesante de la física, que vos lo podés entender desde donde te sea más fácil, por así decir, que tiene que ser justificable, ¿no? Y lo que te está... Ahí, ¿dónde estás? Acá. Entonces, perdón, en resonancia, la respuesta en impedancia nos está diciendo cuán rígido es el motor magnético, entonces. En resonancia, ¿cómo es? A ver. Si en la respuesta en impedancia, si nosotros miramos la resonancia, eso nos da información de cuán rígido es el motor magnético o cuán rígido vuelve el motor magnético al circuito mecánico. Después, el día que hagamos las simulaciones, que creo que es si no me acuerdo mal, es la clase que viene, vamos a ver con respecto a qué valores del circuito cambia la impedancia, pero básicamente sí tiene que ver el V por L, porque el V por L, vamos a hacer una experiencia rápida,
Perdón que me Eh, metí en lo que preguntó. No, está bien, pero pará, vamos a hacer una experiencia rápida, así dejo un par de cosas en claro. Si abren la pantalla o sea, si fijan la presentación del medidor que teníamos el altoparlante, voy a hacer algo más. Le voy a agregar una resistencia en serie. ¿Qué creen que va a pasar con la curva, con esta resistencia en serie? Vamos a agregarle la de 8 en serie. ¿Qué debería pasar? En teoría debería subir todas las frecuencias 8 ohm. Y vamos a hacer un poco más. Ok. Y un poquito más puntilloso. ¿Qué creen que va a pasar a la frecuencia de resonancia? ¿Va a subir? Perdón. ¿Se mantiene igual? ¿Sube? Va a subir, pero creo que no sube de la misma proporción que el resto de la curva. Bueno, veamos. Por el hecho de que. Creo que de lo que estábamos hablando antes, del tema de la corriente. Esperar que me quedó bajito el nivel. Vamos a subir el nivel. ¿Por qué bajaría el Q eléctrico? Claro, eso bajan los. Ahí está, va por ahí la pregunta y es interesante. Su intuición está bien, pero después está mal. Okay. Edu, discúlpame, te dejo, tengo que ir a Electro 1. Dale. Chao, chicos. Te llamo después, así conversamos un ratito. Dale. Bueno, chao, hasta luego. Adiós. Bueno, entonces, fíjense lo siguiente. Obviamente, tenían razón, toda la curva está desplazada. Idealmente debería estar desplazado esos, pasó de este mínimo de 7,6 a 16, está desplazado de esos 8, un poquito más, un poquito menos, después habría que ver el conexionado. Y fíjense que acá arriba se desplazó de 70 ohms casi exactos a 78,07. O sea, se desplazó precisamente la resistencia que agregué. ¿Qué me quiere decir eso? Si quieren, lo exageramos y agregamos una de muchísimo mayor valor. Pero digo, ¿qué quiere decir que el pico de máxima impedancia se haya desplazado exactamente la resistencia en serie que le agregué? Porque, y acá voy a hacer una queja, pido el libro de quejas y digo, che, nadie se quejó de que yo estoy midiendo Q eléctrico con una resistencia en serie. ¿Cómo puede ser? Si me pasaste media clase justificando de que la impedancia que yo tenga en serie con el circuito me va a modificar el Q eléctrico, pero resulta que para medir los parámetros de tiempo no es una resistencia en serie, eso es un salame. Suerte que no estoy grabando. ¿Se entiende? Esta es la justificación. Porque mi pico de impedancia máxima se desplazó con la misma cantidad. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que estoy leyendo no es el amortiguamiento eléctrico. Estoy leyendo la tensión que me devuelve, no la corriente que me devuelve. La tensión siempre me la va a devolver en la misma cantidad, en relación a la velocidad del elemento. ¿Se entiende? O sea, en la curva de impedancia, en el pico de impedancia, yo no leo el Q eléctrico se deduce. Lo que leo directamente es, como bien dijeron, el B por L y el RMS. ¿Quieren hacer la prueba con una de 68? Hacemos la prueba con una de 68. Ah, tendría que levantarlo, perdón, porque eso cambiaba un poco el valor del pico. Fíjense qué interesante que es, bueno, por lo menos para mí, ¿no? Pero que toda la curva se empieza a achatar, es decir, o sea, este inductor empieza a ser cada vez más despreciable con respecto a esta resistencia eléctrica en serie que le estoy agregando, pero el piquito de impedancia sigue apareciendo, y yo ya pasé el valor máximo que tenía en la primera medición.
O sea, ya le agregué una resistencia en serie que es más grande que el valor que tenía y el pico sigue apareciendo. Porque evidentemente ese pico tiene que ver con la tensión contraelectromotriz. Y esa tensión va a seguir existiendo sin importar la cantidad de resistencia en serie que yo le agregue. Después, la resistencia en serie lo que me va a controlar es qué porcentaje, qué porción de esa tensión contraelectromotriz se convierte en corriente contraelectromotriz y me controla el movimiento del altoparlante. ¿Puede ser? Creo que la mayoría de las cámaras están apagadas, pero puedo ver el humo pasando por la cabeza de todos. Qué complicado. Sí, ¿Sí? tengo que procesarlo un poco, pero creo que va cerrando. No sé, Le buscamos perdón, otra manera, si no. no sé si desvié la pregunta de Emma, sí. perdón. Igual yo creo que el día de la simulación, si vienen bien con un buen termo de mate, porque ¿qué pasa? Para hacer la simulación, nosotros vamos a construir todo el circuito equivalente. O sea, vamos a construir todo este circuito análogo. ¿Qué quiere decir esto? Me va a dejar hacer algo que yo en la vida real no puedo hacer. Y es cambiar los valores sin relación una del otro. O sea, yo voy a poder tener unas RE muy grandes con unas LE muy bajas, o un B por L muy grande y un RE muy bajo. Entonces ahí sí vamos a empezar a ver el fino de cuáles son los resultados con respecto a cada valor individualmente. ¿Sí? Resultados tanto en curva de impedancia como en velocidad y en todo. Sin que tengan una relación entre sí que en la vida real y física tienen, ¿no? Porque ya dijimos, la bobina, cuánto largo lo haces. Perdón, me olvidé la pregunta original. ¿Me la repiten? La pregunta era, ¿por qué se genera un máximo de impedancia a frecuencia de resonancia? Perfecto. Entonces, a través de este experimento, lo que podemos concluir es que ese máximo de impedancia tiene que ver con la fuerza contra la electromotriz, es decir, la tensión inducida que genera el altoparlante a su frecuencia de resonancia. Entonces, lo que nos faltaba discutir, vamos a la otra presentación, era por qué no tiene exactamente la misma forma. ¿Es este? Creo que es este, sí. ¿Por qué no tiene exactamente la misma forma el pico de impedancia que la velocidad mecánica? Ah, no, ahora me acuerdo porque había cambiado de presentación. Y eso tiene que ver por cuán en contrapolaridad o cuán en contrafase esté la tensión contraelectromotriz de la tensión que yo estoy aplicando para excitar al altoparlante. Lo que me asegura la resonancia es que el circuito se va a comportar como resistivo puro. ¿Qué quiere decir? Que la tensión inducida por ley de Lenz es perfectamente contraria a la tensión aplicada. Pero vamos a mostrarlo en el otro circuito que para mí se ve más claro. Ah, no, me equivoqué otra vez. Ok. ¿Cómo se llama? Ah, porque no me aparece, ese es el problema. Ese es el problema. Qué odio. Quiero mostrar esto. ¿Vas a dejar mostrar esto o no? Perdón, pero no me cacha. Ahora sí. A veces el compartido de Meet no me lee esta ventana. Bien, entonces, fíjate que acá tal vez queda un poco más claro porque está la tensión aplicada, que sería la U, de hecho podría ser la UG, pero digo, está esto despreciado, por así decir, y la tensión que te devuelve el movimiento del altoparlante, que es la UFEM, que fíjate que es B por L por B. Entonces, el máximo que me devuelve, de hecho acá falta un menos por ahí, o de acá o de allá.
El máximo que te devuelve es cuando vos tenés el máximo de velocidad. El máximo de velocidad, como dijimos hace un rato, lo tenés a resonancia. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En resonancia, donde tengo una X. Se cancela el inductor con el capacitor. Exacto, en resonancia estos dos son un cortocircuito. O sea, queda solo la resistencia. Y fíjate que acá viene un poco la idea de lo que después vamos a simular. En resonancia, en ese pico, lo que vos estás viendo acá entonces es esto y esto. Por eso va a variar con estas dos cosas y no varía con el Q eléctrico que depende de esto. ¿Se entiende? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Cuando vos salís de resonancia, estos dos vuelven a aparecer. Si me voy hacia las bajas frecuencias, aparece la compliancia. Si me voy hacia las altas frecuencias, aparece el inductor. Sí. Y ambos lo que van a lograr, o no sé si lograr, lo que van a hacer es que a la misma fuerza aplicada, la velocidad que circula ya no va a estar en fase con la fuerza. Va a estar un poco retrasada. La masa se comportará inercialmente, es decir, que yo le aplico una fuerza y la velocidad tarda en aparecer, y la compliancia, no sé cómo se dice, pero se comportará como un resorte. O sea, primero aparece la velocidad, porque queda casi como un vacío cuando lo estiro, y después empieza a aparecer la rigidez, la fuerza. Se empieza a retrasar por el efecto del inductor. Si lo pensás en el mundo eléctrico, sí. Si lo pensás en el mundo físico, también. Claro. Entonces, fíjate qué pasa. Yo le estoy aplicando una tensión. Y fíjate que acá en la tensión está la UFEM al final, ¿sí? Que en verdad sería con un menos, ¿no? Porque se resta. Ahora, si esa UFEM depende de la velocidad, pero la velocidad depende de la fuerza aplicada. Esta UFEM depende de esta velocidad. Y esta velocidad depende de la fuerza, que depende de la corriente. Sucede instantáneamente, ¿no? Todo a la vez. Entonces, ¿qué pasa? Cuando... ¿No hay una curva de impedancia acá? No puedo creer. Acá. Entonces, ¿qué sucede? La curva de velocidad ya habíamos visto que era esa panza bien lenta, por así decir, ¿no? Bien achanchada. Cuando vos te salís un poco de resonancia, vuelve a aparecer o el capacitor o el inductor. En verdad aparecen los dos, ¿no? Pero digo, hacia bajas frecuencias aparece el capacitor, hacia alta frecuencia aparece el inductor. Entonces, cuando aparece el capacitor, la fuerza mecánica no está en fase con la velocidad mecánica. Entonces, la tensión contraelectromotriz ya no está en fase, la devolución del altoparlante funcionando como micrófono ya no está en fase con el amplificador, con la tensión del amplificador. Por eso es que la impedancia resultante cae más que la velocidad de la resonancia mecánica. Necesito las dos curvas y vamos a hacer esto. ¿Podría repetir lo último que a mí se me entrecortó un poco? Sí. Pimba. Por eso es que, por la fase mecánica, por la diferencia entre fuerza y velocidad mecánica, es que la impedancia eléctrica resultante tiene una pendiente mayor a la velocidad mecánica. Es decir, este pico de impedancia depende de la velocidad, pero depende de cuán en fase esté la velocidad con la fuerza, que básicamente cuando decimos fuerza, vamos a llevar este para allá, cuando decimos fuerza, decimos corriente del amplificador. O sea, fíjate que lo que te está diciendo es cuán en fase está esta velocidad con esta corriente.
que es la fuerza. Entonces, el cuento completo sería, yo estoy aplicando una tensión, porque los amplificadores son tensión. Esa tensión se convierte en corriente eléctrica. ¿Sí? Esa corriente, al pasar por la bobina, genera una fuerza mecánica. La fuerza hace mover a tu elemento mecánico. Lo bizarro es que ese elemento, al moverse, te hace aparecer o te devuelve una tensión en los bornes de tu bobina. Y esa tensión es contraria a la que vos utilizaste para mover el elemento. Por eso es contraelectromotriz. Ah, claro. Claro. Bien. Bien, ahí en eso último me terminó de cerrar. Bueno, Buenísimo. Buenísimo. procesalo. Paciencia, sentate, mirá el circuito, pensá en, si querés, como hacerlo como paso a paso. Si bien sucede todo instantáneamente, hacete como un paso a paso mental y va a salir. Bárbaro. Y la última, Dale. para los TP de la materia vamos a necesitar algún parlante así como tenés vos ahí. No, o sea, la materia, después de todo lo que pasó en el 2020, la diseñamos, los TPs en especial, de manera de que puedan hacerlo sin ningún elemento. Es decir, nosotros les damos las mediciones. Ahora, esta es la aclaración que siempre hacemos. Si alguien tiene los elementos, obviamente que les recomendamos que intenten hacer las mediciones ustedes, ¿sí? Porque se van a llevar más de la materia en medida en que prueben hacer todas estas mediciones. Lo que sí también tengo que aclarar es que no porque hagan las mediciones van a tener mejor nota, por así decir, ¿no? Porque, o sea, la evaluación tiene que ser con la misma condición para todos. La misma condición es que todos reciben las mediciones que hacemos nosotros y las procesan. Pero bueno, si aceptan que no hay problema, que no hay mayor puntaje por hacer las mediciones y tienen la capacidad de hacer mediciones tanto eléctricas como acústicas, háganlas. Edu, Sí. de acá nace un poco mi pregunta, que la tenía guardadita. El parlante este que medimos hoy, Sí. ¿qué potencia es? Ni idea. Ahora, ¿es un dato de importancia este? Yo imagino que sí, pero... ¿Importancia para qué? Y, por ejemplo, si es un parlante de 1000 watts, ¿voy a necesitar amplificar la señal para poder medir correctamente o no? No, Ok, esa era mi duda. no, para nada. El único motivo por el cual vos puedas necesitar o no te sea suficiente la salida de una placa es que tu elemento sea muy insensible, es decir, que la sensibilidad sea muy baja, entonces con la salida de la placa no llegues a excitarlo mecánicamente, que eso en general se da o en los parlantes muy grandes, porque tienen mucha masa, o en los parlantes por L muy bajos, ¿sí? En los parlantes que tienen un motor magnético muy bajo. Para la mayoría de los parlantes tamaño común de 2 pulgadas a 7, 8 pulgadas, yo no encontré problema con la placa, salvo que sea un parlante muy NN. Pero la potencia no tiene... Vos ten en cuenta que la potencia eléctrica tiene que ver con cuánto necesitas para quemar la bobina. Perdón, Edu, pero claro, que no fui muy específico. Cuando dije de 1000 watts, creí que se daba a entender que un parlante de 1000 watts era también uno grande que imponía por lo menos unos, no sé, 18 pulgadas o 15. Pero no te describí. Claro, yo tengo uno de 12. Sí. Quería saber si para hacer la medición requería amplificar o no.
No, probá primero sin y fíjate los resultados. Yo creo que hasta uno de 12 no vas a tener problema. ¿Qué es de guitarra? No, es un JBL Ah, de 250 RMS. ¿y qué modelo? Eh, te lo paso la próxima clase ahora, no lo Dale. tengo mal. Sí. No, yo creo que no vas a necesitar amplificar. Al menos yo arrancaría sin amplificar. Después, si ves que los resultados, por algún motivo, crees que no es tan bien, porque algún resultado vas a llegar, evidentemente. Pero si por algún motivo crees que los resultados no están bien, entonces ahí recién consideraría el uso de amplificador. Pero yo, o sea, los límites que encontré yo laburando en general han sido justamente esos dos. Parlantes muy ineficientes, o sea que había que darle rosca para que se mueva, porque ¿qué pasa? A lo que voy es que vos necesitas excitar la resonancia del elemento. Y como estábamos discutiendo hace un rato, la compliancia de la suspensión no es muy estable con el nivel, ¿sí? O sea, si vos lo excitas a muy bajo nivel, de hecho, como casi vimos en alguna de las mediciones, en algunos parlantes la frecuencia cambia mucho porque la compliancia está cambiando mucho. Eh, entonces, eso se me dio en parlantes muy ineficaces o en parlantes muy grandes, ¿sí? Que no llego a excitar como la suspensión, la cantidad correcta para que entre a la resonancia que fue diseñado en su uso. En un parlante de 12 pulgadas no creo que tengas problemas, sinceramente. Con una placa, salvo que, no sé, la salida de tu placa sea de nivel muy bajo, no creo que tengas problemas. De todas maneras, te vuelvo a repetir, entérate haciéndolo, ¿no? O sea, fíjate si ves algo muy raro midiéndolo. Bien, ahí estaba googleando, creo que es 12PW7 Sí, el modelo. es una línea excelente. Pero, ¿y para qué lo querés usar? Estaba pensando en hacer un sub, pero estoy medio guiando en el camino que lo hago y lo estoy pensando hacer el gabinete con Martín Flaiban, no sé si lo conozco, lo tuviste el cuadro. Y estamos los dos ahí pensando. Creo que lo he hablado con él. Te escucho muy mal, Edu. Ah, perdón. Creo que lo he hablado con él, con Martín. Me Ese dijo que te modelo. había consultado un par de cosas. Sí, sí. Bueno, en la página del fabricante, ¿la viste la hoja de especificaciones? Sí. Ah, bueno. Bueno, o sea, Selenium, si leíste la hoja, suele ser muy serio con las especificaciones. De hecho, es de los fabricantes que más completa tiene las especificaciones. Los elementos no son de primera línea, o sea, no es lo que se usa en profesional hoy en día, pero al menos o sea, al tener una hoja completa a mí me da como seguridad de que está hecho con cierto criterio. Entonces, por lo menos podés tener referencia nada, de tus mediciones con respecto a lo que hay ahí en la página. Claro. Sí, de hecho, por eso es que me acuerdo que la clase pasada te pregunté con respecto al diámetro y a la excursión del parlante, y vos que tenía que tener para decidir si hacer un sub o un dos vías. Sí. Y claro, de paso vos me dijiste que bueno, había que jugar con la dimensión y con la excursión, pero quizás te tendría que haber preguntado si yo tengo 10 parlantes, digamos, unos, no sé, uno de 15, uno de 12 y obviamente todos con distinta excursión. Según el datasheet, tenía una excursión bastante baja, digamos, o sea, no excursionaba mucho. Bueno, Mirá, tiene el X, justo lo abrí, tiene el X Max de 3 milímetros, el X Max a 10% de distorsión, pero fíjate que el X Lim, o sea, el máximo antes del daño es de 14.7. O sea, no te estoy diciendo que vaya a sonar bien, pero que por lo menos de 3 milímetros te podés estirar a, no sé, 8, 10 milímetros con seguridad, ¿sí? Eso después lo vamos a ver en la simulación. No es
No es un parlante de subwoofer, definitivamente. O sea, por los valores que tiene y la hoja de especificaciones que tiene, no, se nota que no ha sido diseñado para eso. Ahora, siempre hay un grado de diferencia entre lo que se termina usando o para lo que lo terminas usando y para lo que fue diseñado. En general, cuanto más cerca estén esas dos cosas, mejor es el resultado, pero tampoco quiero desmotivarte de no lo vas a poder hacer. Digo, tiene una FS aceptable para un sub, 42, o sea, no te va a funcionar por abajo de 40, o sea, no esperes frecuencias por abajo de 40. Ahora, si va a ser para refuerzo sonoro, no vas a tener problema, porque en general, con que más o menos llegue a 40, un buen resultado. Con que llegues a 45, vas a tener resultado aceptable. Pero bueno, ten en cuenta que no está pensado para grandes excursiones, no solo desde el lado del daño físico, sino desde el lado de probablemente empieza a distorsionar. O sea, evidentemente es un altoparlante que está pensado para medias bajas frecuencias, ¿sí? Para hacer como la vía de mid-low de algún gabinete. No, de sub seguro que no. Ahí va, por eso venía mi consulta. Claro, lo que pasaba es que hacer un sub, hacer el gabinete del